Paulino Fajardo Martos nació en Granada, ciudad por la que siente una gran pasión. El destino le ha llevado al ejercicio de la abogacía, profesión a la que se ha dedicado toda su vida. Resume su ejercicio profesional como el diagnóstico y tratamiento de conflictos. Sin duda influenciado por una gran familia de médicos, entre los que se encuentran su padre, a quien considera su gran referente, su mujer y, pronto, una de sus hijas. Lector incansable con alma de investigador, dedica parte de su tiempo a escribir y enseñar en la universidad como una forma de devolver lo que él ha recibido. Defiende la mediación y hacer las cosas con excelencia, pasión y evitando correr riesgos innecesarios, algo que no solo aplica en su trabajo, sino también en su día a día. Su válvula de escape son las motos. Le encanta el deporte y correr, más que una afición, se ha convertido en un estilo de vida para él y, por supuesto, adora sentarse con amigos alrededor de una buena mesa. Buenos días, Paulino. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues encantado de venir a tus oficinas en este entorno tan bonito y de comenzar este proyecto tan interesante de Tómate un café con. Sabes que eres el primer invitado, el primer entrevistado, y para mí es un auténtico lujo contar contigo. Pues bienvenido a Herbert Smith Freehills. La verdad es que el entorno del despacho, aparte de bonito, es un sitio muy agradable y muy estimulante para trabajar, aunque parezca Sí. que es para otra cosa. Bueno, pues yo tenía algunas preguntas para tratar de conocerte, que el alumni pueda tratar de conocerte, de conocer a Paulino Fajardo, y si quieres nos metemos con ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si nos hablas un poquito de tu desarrollo profesional, cómo comienzas, dónde te encuentras ahora mismo. Sí, bueno, yo siempre he sido abogado. Un periodo muy breve trabajé en el mundo empresarial, dirigí una empresa editorial, pero siempre he sido abogado. Además me gusta ser abogado y me siento muy cómodo siendo abogado. He tenido dos periodos principales. Durante 20 y algo años fui socio de otro despacho internacional, de lo que hoy es D.A.C. Beechcroft, y bueno, pues nos mantuvimos mucho tiempo dedicado únicamente a defender a compañías aseguradoras y reaseguradoras. Y ese es un cambio que yo quise introducir en los últimos años en mi vida profesional, cuando decidí cambiar de registro. Me incorporé como socio a otro despacho internacional, que es Herbert Smith Freehills, donde no solo defendemos a compañías aseguradoras, sino que principalmente defendemos a tomadores de seguro, asegurados. No es correcto decir que lo que yo he hecho en mi vida profesional es derecho de seguro, porque realmente lo que he hecho ha sido principalmente gestionar situaciones conflictivas de distinto tipo, gestionar riesgos legales, cuestiones estratégicas, ayudar en negociaciones, casi siempre con un componente internacional, por no decir siempre, y creo que lo que he hecho ha sido defender a muchas empresas, en muchas ocasiones pagados por sus aseguradores. Ese ha sido el desarrollo. Principalmente en los sectores de energía, construcción, infraestructura, telecomunicaciones, transporte y en líneas financieras. También he tenido una parte muy importante, por un lado en fraudes bancarios y financieros, y después en responsabilidad de administradores y altos cargos. Por lo que me dices, Riesgo político, es decir, nos hemos hecho cosas muy diversas. Has viajado mucho, por lo que he tenido que viajar mucho profesionalmente. De hecho, el otro día hacíamos un listado de los países en los que estamos actualmente trabajando. Estamos trabajando en 26 países en este momento, dentro del pequeño grupo de personas con las que colaboro en el despacho con más frecuencia. Sí, y estamos trabajando ahora mismo en los 5 continentes, en 26 países. Creo que una parte muy importante de mi práctica ha sido el derecho comparado. Curiosamente, recordaba que el primer curso al que asistí en la Facultad de Derecho de Granada, que es donde estudié Derecho, un curso organizado del Departamento de Derecho Romano, era sobre Common Law y Derecho Romano. Es decir, que es que el derecho comparado siempre me ha acompañado. Además de abogado español, soy solicitor inglés, y yo creo que eso es parte de mi práctica y parte de lo que los clientes buscan
cuando se acercan a nosotros. Por lo que me dices, has estado siempre vinculado al mundo del seguro y de los riesgos. En mi primera parte de la vida profesional, sí. En la época de Herbert Smith Freehills no es tan real. Es decir, no sé qué porcentaje, pero probablemente está vinculado siempre a el riesgo. A eso sí, análisis de riesgo, gestión de riesgos, yo creo que eso siempre ha estado dentro de mi práctica. Y creo que eso lo he hecho de una manera un poco diferencial a otros compañeros que le han dado un enfoque estrictamente más legal, y yo siempre incorporo un elemento de gestión, de valor añadido, que probablemente el cliente ha apreciado. ¿El riesgo forma parte de tu vida también? No, yo no soy nada, yo soy muy motero, pero no corro, porque además conduzco muy mal. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo. El tema de las motos, no, al revés, yo soy muy de seguros. Yo creo que el riesgo no forma parte de mi vida. En este entorno de riesgos, ¿cómo llegas a Agers? ¿Cómo llego a Agers? Pues esa es una historia interesante. Cuando yo era socio de David Harold Cooper, en distintas ocasiones, Eduardo Romero, que era el gerente de Dragado en aquel momento y el que era el presidente de Agers, en varias ocasiones habló con nosotros para que pudiéramos incorporarnos, incluso a la Junta, y nosotros nunca quisimos hacerlo. Colaborábamos con Agers en cosas que nos pedían, porque consideramos que Agers siempre ha sido una asociación de compradores, de asegurados, de gerentes de riesgos, y nosotros normalmente estábamos representando a la aseguradora. Colaborar era parte, porque al final Agers une a toda esta comunidad y sobre todo en los últimos años ha conseguido ser el referente que une al sector asegurado y del riesgo en España, pero no queríamos hacerlo por eso, no era nuestro sitio natural. En un momento determinado que hubo cambio importante en Agers, se nos pidió que nos incorporáramos a la Junta Directiva, entonces sí que lo hicimos, y desde entonces pues hemos tenido una vinculación más cercana. También es verdad que Herbert Smith Freehills es un despacho que tiene la misma posición que tenemos en Agers, de patrocinador importante de lo que hace y de colaborador, la tenemos en el resto de países en los que estamos, principalmente en Inglaterra. Entonces siempre estamos muy ligados a la gerencia de riesgos como despacho. De modo que en esta época de Herbert Smith Freehills mi conexión con Agers es incluso mayor que la que tenía antes. Por lo que te conozco, por lo que te escucho, eres una persona que pone pasión en las cosas, ¿verdad? Sí, el riesgo no, pasión siempre. Además es que a veces en esto que hacemos, que la verdad es que es muy intenso, la gente me pregunta por qué se jubila uno tan pronto en esto, y entonces el que lo pregunta es que no lo ha vivido. Esto exige un elemento de pasión importante y un elemento hasta de resiliencia física. Y yo creo que sin esa pasión es imposible a partir de una edad llevar las cosas a buen término con la determinación que esto necesita. Es muy exigente en horas, en esfuerzo, en concentración, y eso creo que exige un elemento de pasión. A mí me encanta lo que hago, en los últimos años además estoy disfrutando más que nunca, porque estoy dedicado estrictamente a lo que me gusta, que es mis casos. Casos y clientes, y principalmente casos. Y en una época anterior pues tenía unas funciones de gestión que a mí nunca me gustaron, no, a mí la gestión nunca me ha llenado. Probablemente por eso dejé aquel proyecto empresarial inicial. Y la reflexión la tengo hecha. El día que yo no viva esta profesión con pasión, haré otra cosa, porque es que creo que no lo haré bien. Esto exige esa pasión, por lo menos al nivel que nosotros pretendemos hacerlo. A pesar del tiempo que dedicas a tu profesión, me han dicho que eres profesor. Bueno, yo siempre he tenido una parte académica, y la verdad es que creo que yo me he dedicado con intensidad y con pasión a esta profesión, pero creo que también con equilibrio. Cuando viajaba mucho la gente me preguntaba, ¿y tu familia? Pues yo creo que es una cosa que con mi mujer y mis dos hijas siempre he sabido acompasar, incluso con mis padres, con mi hermana, he dedicado el tiempo. Para mí eso es importante, y cuando uno le da importancia a las cosas, busca el tiempo. Y he tenido tiempo para muchas más cosas, y entre ellas la parte académica,
porque yo en mis orígenes pensé estar más centrado, tener un pie más cerca de la universidad desde el principio, y eso es algo que he hecho cuando he tenido más tiempo para poder dedicarlo. Y cuando terminé la tesis doctoral, pues empecé a dedicar más tiempo del que dedicaba a la universidad. Hoy soy profesor en el área de Derecho Procesal de ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas, y bueno, y algo a lo que en los últimos años le dedico más tiempo que antes. Abogado, profesor, deportista, marinero, motero, ¿cómo se hace? Organizando el tiempo, es que duermo poco. Es que duermo poco. Si es verdad, yo me levanto muy temprano porque necesito dormir poca hora, y entonces pues tengo mi tiempo para leer, mi tiempo para hacer deporte, y una vez que he hecho esas cosas ya empieza mi vida en el mundo exterior. Pero intento dejar esos huecos, intento respetar los fines de semana, intento terminar a una hora razonable por las tardes. Cuando trabajas en temas internacionales a veces eso es complicado, pues porque tienes que acompasarte a los usos horarios de este y oeste, y a veces eso se complica, pero bueno, pues te coges el tiempo de la siesta y lo haces más largo, no sé. Lo que sí está claro es que yo no tengo, mi vida no es rutinaria, mi día a día no es rutinario, entonces las rutinas me las he tenido que imponer yo para poder encajar todas las cosas que me gustan. Es decir, el trabajo para mí nunca ha sido lo principal. Lo he disfrutado, lo he hecho con pasión, pero para mí lo principal han sido las cosas que están alrededor de la vida, de la familia, de mis amigos, a los que no puedo. Eso sí que creo que no le he dedicado todo el tiempo que me hubiera gustado, pero ahí ya es que era imposible. Supongo que cuando tenga menos cargas familiares tendré más tiempo para mis amigos. ¿En tu desarrollo profesional has tenido alguna persona que te haya marcado, que haya sido una referencia para ti, tu desarrollo personal? La verdad es que yo creo que yo soy una persona bastante perceptiva y muy abierta. Soy, creo que muy flexible, y he aprendido mucho de mucha gente y sigo aprendiendo a diario. Esta mañana ya he aprendido algo, por cierto, de las personas que están aquí organizando el tema de las cámaras. Pero claro, hay personas que te han marcado indudablemente. Si tenemos que hablar desde el punto de vista de lo que es la vida y la manera de enfocarla, sin duda mi padre es el referente como para tantas personas, su padre, pero sí, mi padre me educó, o en mi casa me educaron en torno a principios, a tomar decisiones en base a principios, y por eso siempre digo, yo soy muy predecible. Soy raro, pero predecible, porque es muy fácil saber cómo voy a tomar decisiones. Y creo que es una referencia muy importante, y he aprendido muchísimo de mis socios, de los primeros socios que tuve, de los que he tenido después. He estado rodeado de gente de una capacidad tremenda, y sobre todo lo que más me ha gustado es que en todo o en algunas cosas siempre he pensado que eran mejores que yo. Uno en la visión empresarial, otro en la visión de gestión de personas, otro a la hora de enfocar la estrategia de los casos, alguno en cómo aportar de verdadero valor añadido al cliente, cómo tener un enfoque conciliador, muy ajeno al primer abogado que yo me encontraba cuando empezaba a trabajar en lo que nosotros hacemos, que es la parte de disputa o de conflictos, que se asumía que era una persona agresiva, y ese era un patrón del que rápidamente conocí gente que me sacaba. No sé, es que tendría que citar a tantas personas, sinceramente, que no quiero hacer más que una referencia. Hay una persona de la que yo aprendí mucho, que es un ingeniero con el que trabajé, Pascual Fariña, es de las personas más inteligentes que yo he conocido, y con un conocimiento de las profundidades humanas muy importante. Y de Pascual me acuerdo con mucha frecuencia, pero de muchísimas personas que he tenido alrededor, sin duda. Sería muy injusto mencionar a alguien más de mi padre y de Pascual. Al hilo de lo que dices, recuerdo que hace años leía una biografía de Steve Jobs y decía que el éxito profesional de una persona consistía en rodearse de un equipo que fuera mejor que tú, realmente, ¿no? ¿Crees que es así? Totalmente, absolutamente. De hecho, insisto, creo que siempre he tenido alrededor gente con unas capacidades excepcionales.
me centro en hoy trabajo con un grupo de personas que son excelentes, y lo bueno es que cada uno es excelente en una cosa. Y lo que hemos hecho bien entre todos es complementarnos. Yo creo que ese es el éxito de cualquier proyecto. Es decir, y además siempre lo digo, hay una frase que repito mucho a los alumnos. Yo no he visto jamás a una persona inteligente hacer nada. Y he visto a la gente trabajadora hacer muchas cosas. Y a veces me he encontrado con el inteligente trabajador. Claro. Y eso, pues, en fin, no voy a explicar cuál es el efecto químico. Está claro. ¿Qué dirías a los profesionales más jóvenes que están ahora iniciando sus carreras, que son nuestros alumni, que forman parte de AGERS, que están empezando su desarrollo profesional? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué le aconsejaría? Aconsejar es un verbo un poco pretencioso, pero dos reflexiones. Al final, los directivos siempre terminan teniendo una parte de gestión de personas y gestión de equipos, y otra que tiene que ver con los aspectos técnicos. Lo que tiene que ver con la gestión, lo que yo he entendido a lo largo del tiempo es que el buen gestor es el que desarrolla ideas propias. Y cuando empieza a meter la pata es cuando intenta acompasar a las ideas de los demás y hacer las cosas para contentar a distintos frentes. Si a uno le dan una responsabilidad es para que la lleve a cabo, y si te han elegido es porque eres tú el que tiene que hacerlo. Y eso implica tener ideas propias y llevar a cabo ideas propias contra viento y marea, escuchando, por supuesto. Y lo segundo, desde el punto de vista técnico, es la excelencia. Eso es algo en lo que decías como profesor. Si yo tuviera que decir algo de mí como profesor o como casi como mentor con la gente que me toca hacer esa labor, yo soy muy exigente, porque yo creo que un profesional tiene que ser muy exigente. Una persona que tiene una responsabilidad o tiene una idea de responsabilidad social en su trabajo, tiene que ser muy exigente y tiene que estar formándose permanentemente y atento a los cambios que se generan. Y creo que esa es la segunda reflexión que yo haría a cualquier persona que inicia su vida profesional, que no puede dejar el nivel de exigencia, tiene que estar a la última, estudiar a diario y buscar la manera de completar su formación día a día. Te escuché una vez decir que era muy importante orientar la carrera desde el comienzo, no ir dando tumbos, ¿verdad? Sino tener claro hacia dónde te quieres dirigir. Bueno, si yo dije eso, habría que ponerle matizaciones, seguro. Reconozco el concepto y lo elaboro. Yo creo que, para empezar, la vida no se diseña. Y creo que esto de nacer con vocación de, no sé, registrador de la propiedad y que lo que te guste es inmatricular finca rústica y urbana, a mí me cuesta pensar en eso como vocación. Sí. Entiendo que uno tenga vocación de médico o de, no sé, de profesor. Hay profesiones que sí se prestan a eso. Y como digo, la vida no se diseña, pero también es verdad que a partir de un momento se asume que alguien que se está formando empieza a orientar su carrera en una dirección, con un sentido. Y luego la vida, la realidad, te va corrigiendo en 15, 20 o 30 grados. Pero a veces nos encontramos currículum de personas que han hecho un montón de cosas y con un nivel de excelencia alto, pero cosas tan diversas que llega a pensar que nunca ha tenido las ideas claras. Y yo creo que tener las ideas claras es algo que cuando va pasando el tiempo, ves que es algo muy importante en la gente que trabaja a tu alrededor. Vuelve a estar relacionado con la pasión que comentabas al principio de la entrevista. Es que eso tiene que existir siempre, en las relaciones humanas, en el trabajo, y el día que no tienes ilusión, yo creo que tienes que buscarla, aunque sea dando un cambio importante. Yo con este cambio profesional que hice en un momento, me di cuenta de que el cambio por el cambio tiene sentido porque te energiza y te da nuevas ganas de hacer cosas desde cero, y yo creo que eso en sí mismo es importante. Creo que en mi vida profesional me he reinventado muchísimas veces, empezamos a hacer cosas que nadie había hecho, y cuando dejábamos eso implantado empezamos a hacer otra cosa que nadie había hecho, y terminamos haciendo un montón de cosas distintas porque fuimos capaces de ir reinventándonos a lo largo del tiempo, y yo creo que sigo reinventándome. Ya acabo de cumplir 55 años y supongo que con 60 mi práctica y mi manera de abordar
la profesión será distinta. Dicen que los abogados no se jubilan, yo no pretendo jubilarme. Yo tengo mentalidad de prejubilado desde hace mucho tiempo, pero para mí jubilarme es hacer menos de lo mismo o del mismo tipo de cosas. Lo que pasa es que estarás de acuerdo que para la gente que comienza, muchas veces la sociedad no te lo pone fácil. Tú te formas estudias una carrera que crees que te gusta, pero mucha gente acaba trabajando de otra cosa. Sí. Porque ¿cómo podrían los alumnos que nos escuchan orientar sus esfuerzos para hacer aquello que les gusta? Porque claro, muchas veces el desarrollo profesional, la situación personal no te permite continuar ese sendero. Es que la vida no se diseña. Yo jamás en mi vida pensé que me iba a dedicar a la abogacía internacional ni al ámbito del seguro. Es algo que yo no diseñé. Y cuando está en un entorno profesional, que yo digo que eso también es muy importante, un entorno en el que todas las mañanas aquí llegamos a este edificio que tú dices tan bonito y levantamos la persiana y a lo que entre. Claro. Entonces cuando estás ahí, está a lo que entra y te acomodas. Y de pronto terminamos siendo especialistas en materias para las que nunca te proyectaste, pues porque el que te especializa es el cliente y sus necesidades. Y yo creo que un profesional tiene que tener esa flexibilidad para hacerlo. Esto que dices de formarse y terminar haciendo cosas distintas, creo que en España es algo que tuvimos durante mucho tiempo, esta idea de que estudia una cosa, hace una cosa y además con poco cambio. Y en otros países eso nunca ha existido. Yo no digo que es lo ideal ni que es lo bueno, porque yo soy poco de copiar sistemáticamente las cosas de fuera. Soy más de adaptarlas. Pero es que yo creo que hoy no nos formamos en conocimientos objetivos, sino que lo que hacemos es ir adquiriendo habilidades, capacidades. Y esas habilidades y capacidades te tienen que dar un margen de flexibilidad importante para hacer cosas diversas. ¿O tú crees que los gerentes de riesgo que hace 10 años ya eran gerentes de riesgo habían pensado alguna vez en el ciberriesgo? No, que iba a ser una prioridad para ellos. En la empresa en la que tú trabajas, hace 10 años el ciberriesgo, ¿qué era? ¿Un 1% del problema que hoy significa? Algo totalmente desconocido. Por eso digo, entonces, si antes estudiaba, y lo importante quizá era estudiar, no sé, como gerente de riesgo, pérdida de beneficio, por decir algo, una triangulación, cosas. Hoy creo que conocer la problemática que puede generar la criptomoneda dentro de 5 o de 3 años me parece que es muy importante. ¿Quién se ha formado en eso? Es decir, ¿quién se ha formado en ese tipo de cosas? ¿O quién se ha formado en los efectos de una pandemia? Y estamos aplicando a diario, estamos tratando esos temas, ¿no? Porque la que nos ha caído encima ha sido gorda, ¿verdad?, con la pandemia. Bueno, la verdad es que uno de los libros que leí al principio de la pandemia fue el de Camus, el de La peste. Y entonces pues llega a la conclusión, como esto ha pasado tantas veces, lo que pasa es que hoy las cosas se ven con otra dimensión y de otra manera. La verdad es que tal y como se ha gestionado el problema mundialmente, ya no voy a las particularidades de un país o de una región, yo nunca pensé en el mes de marzo y abril que esto se iba a haber gestionado tan bien como ha terminado gestionándose. Yo pensé que esto iba a ser bastante más duro de lo que ha sido, y sin lugar a dudas ha sido una cosa de unas consecuencias incalculables, pero también algo que de nuevo ha generado, para empezar, ha generado algo que yo creo que es muy importante, que es una mayor cohesión como sociedad. Y creo que eso hay países en los que siempre ha sido más fuerte, han tenido una sociedad civil más potente. En España eso siempre ha sido más débil, y creo que esto ha empezado a generar ese sentimiento de mayor cohesión como grupo social, a pesar de la estridencia que están generando los políticos. Una cosa son los políticos y otra cosa es el ciudadano de a pie. Y a mí me parece que la sociedad ha respondido de forma solidaria, muy razonable y muy responsable. Parece que hemos asociado tradicionalmente la abogacía a la agresividad. Nos dejamos llevar por las películas americanas, ese enfoque de los juicios. ¿Qué opinas tú de esto?
No sé, también podemos asociar a los abogados de las películas con el de matar a un ruiseñor, ¿no? Que tiene otro enfoque. Pero yo siempre he estado en contra de eso. Y eso no quiere decir que nosotros no seamos agresivos cuando toca. Pero yo nunca he creído en la agresividad como método de trabajo, ni siquiera como cliché de los abogados. Yo creo que un abogado lo que tiene que ser es precisamente intentar entender de verdad los intereses de su cliente, y no dedicarse a defender sin más, sin cuestionarse lo que de verdad le interesa. Yo por eso he estado siempre muy cercano a la mediación. Me acredité como mediador del CDR en Londres hace muchísimos años. Mi tesis doctoral versa sobre eso. También doy clases sobre este tipo de cuestiones, y sobre todo he intentado promocionar el uso de los métodos alternativos y de la búsqueda de soluciones de cooperación para la solución de los conflictos siempre. Otra cosa, evidentemente, cuando toca y hay que ir a los tribunales o tiene uno que estar en otro entorno, pues entonces juego con las reglas de ese entorno. Pero yo, sinceramente, creo que acudir a un tribunal es un fracaso en sí mismo, y me parece que los abogados tienen que formarse y tienen que esforzarse en encontrar soluciones que de verdad atiendan los intereses de sus clientes, y casi nunca, o en muy pocas ocasiones, eso pasa necesariamente por un juzgado. ¿Eres más de hacer amigos que de tener enemigos? Bueno, en mi familia hay demasiados médicos. Mi padre, mi hermana, mi cuñado, mi mujer, mi hija estudia medicina, y a mí siempre he envidiado de ellos esa facilidad que tiene un médico para hacer el bien de forma inmediata, ya con la palabra, con la tranquilidad que generan, y no generan enemigos. A mí me costó entender que en lo que yo hago casi siempre hay alguien que no sale tan contento como a mí me gustaría. Y una vez asumido eso, lo único que pretendo es que el que sale descontento no sea mi cliente. Lo único por lo que me esfuerzo. Intento llevar las cosas de forma, insisto, conciliadora. Creo que eso está en mi talante, pero esta profesión, en la parte que yo hago, que es disputa, es lo que es. Cada uno lo entiende en mi ejercicio profesional de una manera. Se nos echa el tiempo encima, Paulino. Tenemos que ir terminando. Me da mucha lástima. Estoy disfrutando muchísimo contigo, con la entrevista, con el entorno. Me quedo con algunas ideas. Tu pasión por hacer las cosas, la formación continua, que creo que para el alumni es un punto de vista muy importante, no dejar de estudiar nunca. Tú no lo has hecho. Me comentabas que estudias a diario prácticamente. Siempre aprendes algo, ¿verdad? Estudio a diario. Es una disciplina que tengo de siempre. Es lo primero que hago todas las mañanas, es leer una serie de revistas, ahora por internet, antes físicamente. Me mantengo actualizado con las publicaciones que tienen que ver con lo mío, por mis propios medios y por supuesto por los medios que pone el despacho y toda la gente que tenemos alrededor que se dedica a mantenernos al día. Pero es que yo creo que eso no es que me guste, que además me gusta, es que lo considero una obligación de cualquier profesional, que es estar al día. Necesito saber lo último que se publica o la sentencia más reciente sobre las materias que yo trato, y para eso tienes que estar estudiando a diario. De hecho, eso es otra cosa que aprendí de mi padre. Mi padre tenía un fichero y yo recuerdo a mi padre estudiar a diario. Mi padre era médico en un pueblo de Jaén, en Huelma, donde yo crecí, y mi padre a diario lo recuerdo estudiando, y los fines de semana recuerdo que nos íbamos a Granada y llevaba él una carpeta pues con todos los artículos de las revistas que habían salido que traen novedad o lo que fuese, ¿no? Entonces yo creo que eso es una obligación de cualquier profesional. Creo que en la entrevista hemos conocido a Paulino profesional, a un poco más de tu vida personal. Me quedo con Paulino Motero, ya sabes que compartimos la afición, y espero que algún día podamos salir juntos, sería un auténtico placer. Ya haremos alguna ruta. Lo que pasa es que hay otra afición que es de la que no hemos hablado, que es correr. Yo siempre he corrido, la llevo 1 año y pico lesionado, pero tanto la moto como la carrera van asociadas a algo mucho más importante, que es comer. Entonces, gastronomía, moto y carrera, son las 3 cosas juntos. Es decir, uno coge la moto para ir a comer, uno corre para comer, no al revés. Es decir, que eso es importante.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un auténtico placer inaugurar esta sección contigo y conocerte un poco más. Yo había tenido la oportunidad de conocerte en charlas, en foros, en congresos de AGERS. Te admiraba profesionalmente, pero ahora te admiro personalmente también. La admiración es mía, muchísimas gracias por tu tiempo y por dar este enfoque a este rato. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulino.